Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más FIC en el futuro. Fate el despertar capítulo 24, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y FIC en la descripción. La primera ronda de la sexta guerra del Santo Grial había, por así decirlo, llegado a su fin. En el lapso de unos pocos días, los maestros y los sirvientes habían librado una guerra furiosa para hacerse con su objetivo. Luego, los conflictos se detuvieron de repente por sí solas, cosas volvieron a estar tan tranquilas como antes. En cierto modo, había sido como una tormenta de verano. Se prolongó durante un tiempo antes de desaparecer tan rápido como había llegado, dando paso al silencio. Pero ese silencio no era el mismo que el que había antes de la tormenta. Tenía un límite. El primer conflicto tuvo lugar en el archipiélago de las Azores. En cierto modo, había sido el campo de batalla más intenso, ya que las tres facciones lucharon encarnizadamente, sin tener ni idea de dónde se encontraba el fragmento del Grial. Parecía que el vencedor era la facción negra, ya que Ryder había encontrado el fragmento y había logrado escapar con el objetivo inicial desaparecido. Los combates cesaron de inmediato en esta zona. En comparación, el conflicto en Dinamarca fue más expeditivo. Desde el principio, el fragmento ya había sido encontrado. Pero el conflicto se intensificó y, al final, los daños colaterales fueron casi tan graves. No obstante, la victoria fue para la facción roja, que logró transportar con éxito el fragmento del Grial a Londres. Finalmente, la batalla que se libró en el Himalaya fue mucho más apropiada, ya que nadie vivía en la zona en cuestión. Pero también fue innecesaria. Parecía que una de las partes involucradas había conseguido el fragmento hacía tiempo y extendió voluntariamente la lucha entre las tres facciones. Esto no iba en contra de las reglas de la Guerra del Santo, pero también era una batalla que podría haberse evitado. La facción blanca parecía haber obtenido la victoria esta vez. Con esto, la guerra llegó a su fin, ya que todos los maestros y sirvientes habían regresado a sus propios cuarteles generales. Sin embargo, no había motivos para regocijarse. El resultado final fue desastroso y la forma en que se habían llevado a cabo esas batallas fue simplemente escandalosa. Al menos, esa fue la conclusión a la que llegó Ruler. Horrible, resumió el anciano la situación en una sola palabra. Suspirando con cansancio, se levantó del banco de la iglesia y se rascó la cabeza. Parece que me han confiado una tarea verdaderamente difícil. En ese momento, residía en la Catedral de Notre Dame, en París. La había elegido como base temporal de acciones porque desde allí podía moverse rápidamente por Europa y recoinformación. En ese sentido, el Vaticano podría haber sido mejor, pero estaba más lejos de Londres. Al mismo tiempo, el siervo del Grial no se atrevía a entrar en el territorio de la Asociación de Magos hasta que tuviera una mejor comprensión de la situación. Notre Dame estaba inusualmente tranquila y vacía para ser una de las atracciones turísticas más importantes del país. En ese momento, estaba cerrada al público debido a renovaciones, aunque lo cierto era que permanecería cerrada mientras Ruler la usara como base. En consecuencia, no tenía mucho público. Solo había una persona allí para compartir su compañía, rezando en silencio en otro banco hasta que el sirviente se puso de pie. Oriana Levent, la agente de la iglesia a cargo de Notre Dame, levantó la vista con una expresión indescifrable. ¿Qué? Si te refieres al estado de la catedral, te pido disculpas, el equipo de limpieza también tiene prohibido entrar en este momento, dijo, aunque no parecía arrepentida en lo mínimo. Al oír esto, el gobernador casi quiso reírse. Había un poco de polvo allí, pero aún así era 10 veces mejor que en sus días. Ya estaba imponiendo su presencia sobre ellos, sería un huésped si se quejara por cualquier cosa. Sin embargo, el asunto en cuestión era demasiado grave como para reírse. Este ritual es una guerra del Santo Grial solo de nombre. Con un número anormal de servants y la falta de fronteras precisas, ya estamos lejos de las condiciones normales. Pero veo que esta inusual falta de regulación ha llevado a que se transgredan más reglas. Decir que la situación era un caos sería decirlo a la ligera. En las Azores, decenas de civiles sin relación con el asunto fueron masacrados sin pensar. En Dinamarca, un pueblo ente había sido arrasado hasta los cimientos, a pesar de que la iglesia no había dado permiso para tomar posesión de la región. Afortunadamente, los habitantes habían sido evacuados antemano, pero eso no significaba que Ruler lo pasara por alto. El último campo de batalla no mostró ningún signo de transgresión hasta donde Ruler pudo notar.
Por otro lado, algo verdaderamente extraño le había sucedido al santo grafo de Deute, lo que hizo que el mago sombrío sospechara aún más. Y eso era solo para las batallas. Incluso sin ningún combate, las reglas más básicas de la guerra del Santo Grial no se respetaban. Ese fue el caso de Assassino Fuite en particular. Último no participó en la primera ronda de batallas y parecía tener poco interés en el Santo Grial. No habría problemas con eso, si no fuera un asesino en serie al que no le importa quitar vidas inocentes a pesar de lo que dictaban las reglas. En total, el costo humano hasta el momento había sido enorme, mientras que solo una persona había muerto entre los participantes. Era inútil castigar a los muertos, sin embargo Sirviente del Inandir todavía estaba vivo y bien, a costa de más vidas. Sin nadie que les hiciera cumplir las reglas, cayeron más bajo que los animales. Menos mal que me llamaron entonces. No puedo permitir que esto continúe por más tiempo. Ruler había dicho esas palabras con firmeza, pero con naturalidad, como si se tratara de un asunto sencillo. Esto le valió una mirada escéptica de Oriana, que los siguió con la mirada sin mostrar intención alguna de ponerse de pie. Suena como si supieras todo lo que está pasando. ¿La clarividencia es común entre los sirvientes? Sonaba irritada, aunque era difícil saberlo con certeza ya que era buena Oku sus emociones. Debió haber sido frustrante para ella y para los demás ejecutores. A pesar de poseer una formidable red de información, la iglesia no tenía ni idea de la situación. Esto se debía a la falta de comunicación con la asociación de magos, pero había más. En pocas palabras, las batallas seguían ocurriendo donde sus ojos no podían alcanzar, y solo podían lidiar consecuencias. Tal como Ruler había señalado, también había una grave falta de regulación en esta guerra. A pesar del acuerdo entre la Iglesia y la Asociación de Magos con respecto a la Guerra Santo Grial, esta vez era simplemente imposible regularla. La mejor solución era reunir a la fuerza a todos los individuos que participaban en una sola área. Sin embargo, no tenía medios para hacerlo, aunque solo fuera porque la Asociación de Magos solo podía controlar a un tercio de los maestros. Ambas organizaciones estaban al borde del abismo. Debido a la cantidad de maestros y sirvientes, también podrían haberlos separado en 3 guerras del Santo Grial diferentes, pero eso era imposible ahora que se habían formado facciones. Y de todos modos, probablemente habría dado un resultado poco satisfactorio. Incluso durante las anteriores guerras del Santo Grial, las cosas tendían a volverse desastrosas. Durante las 2 primeras, la batalla había sido tan anárquica que se hizo necesaria intervención de un tercero. Durante la tercera guerra, el ritual había salido mal y al final no había habido un verdadero ganador. Durante la cuarta guerra, el supervisor que había designado, el padre Kotomine Risei, fue asesinado por uno de los participantes y la ciudad terminó en llamas. Su hijo, que supervisó la quinta guerra, se volvió rebelde y desobedeció a la iglesia. A la luz de estos resultados, no era de extrañar que nos dejáramos llevar por el pesimismo en esta ridícula guerra en la que ni siquiera podían vigilar a los Masters. Sin embargo, ese fue exactamente el motivo por el que se convocó a Ruler. No existe la clarividencia, al menos para la mayoría de los Servants. Incluso como administrador, no puedo pretender tener una comprensión perfecta de lo que está sucediendo. Tengo acceso al estado de salud de todos los Servants, y puedo saber dónde se encuentran en el mundo. Sin embargo, hasta aquí llegan los privilegios de la clase Ruler. Por otro lado, tengo en mi poder los medios para monitorearlos. Diciendo eso, Ruler primero señaló sus ojos y luego el grueso libro que sostenía. Soy Juan de Patmos, o al menos, soy parcialmente él. Mi verdadera identidad no está clara, pero al menos parece que soy el escritor del libro de las revelaciones. Como tal, posee poder de la revelación, un atributo personal. Mientras sepa dónde está alguien, puedo echarle un vistazo de vez en cuando. No es de mucha ayuda, por supuesto. Normalmente debería advertirme de eventos a gran escala en el futuro. Pero una vez que combine mi propio conocimiento con tu información, puedo obtener una imagen satisfactoria de la situación, así que ten la seguridad de que tu papel también es importante. Oriana no parecía creerse su intento de tranquilizarla. Así que, al final, lo único que puedes hacer es mirar tú también. Aunque estaba en presencia de un gran santo y posiblemente uno de los 12 apóstoles, no mostró ni una pizca de reverencia. Pero a Ruler no le molestó en lo más mínimo. Ella simplemente era así, se dio cuenta. Pero a pesar de sus espinas, tenía fe y era una buena persona de corazón. No era del tipo que mima a sus invitados, por importantes que fuera, pero tenía que corregirla en alguna parte. Por supuesto que no. El Grial jamás me convocaría para que lo viera.
Si voy a arbitrar esta guerra, no puedo pasar por alto su irreverencia a las reglas. Él era el gobernante, el siervo del Santo Grial. Lo habían invocado con armas para darle poder sobre sus compañeros normalmente invocados. La primera era su habilidad para ver a través de la identidad de los Servants con sola mirada. Sin embargo, solo funcionaba si estaban en su presencia. El resto del tiempo, solo conocía su posición y su título. El segundo privilegio otorgado por el Grial era algo que un Servant no debía poseer: sellos de comando. Funcionaban exactamente como los de un máster, con la excepción de que tenía contrato con los espíritus heroicos invocados. Además, a diferencia de los Masters, solo tenía 2 para cada Servant, para un total de 42 hechizos de comando. Eran su principal influencia contra los participantes para mantenerlos en orden. Sin embargo, un hechizo de comando puede ser contrarrestado por otro, por lo que era perfectamente posible que un Master cancelara las órdenes de un Ruler. Eso bastaría, al menos por ahora. Hasta donde él podía saber, solo la Iglesia sabía de la existencia de Ruler. Enterarse de su invocación haría que muchos dudaran antes de actuar. Era un espíritu heroico muy poderoso, pero su autoridad no era algo de lo que burlarse, y no debían ignorarlo. A algunos no les importaría, seguro, pero mientras trabajaran en ECNO actuarían por su cuenta. Sabiéndolo, Ruler tuvo una idea de cómo podría mantenerlos bajo control. Lo mínimo que puedo hacer es ganar algo más de tiempo. ¿Tiempo para qué? Esta vez, en lugar de su habitual tono glacial, Oriana sonó genuinamente curiosa. Parece que hay más cosas de las que preocuparse. Lamentablemente, sí. Ruler suspiró por segunda vez mientras miraba el vitral principal de Notre Dame. Era una obra de arte impresionante. La luz que se filtraba a través de él estaba teñida de muchos colores y era como si estuviera bañándose en la luz de Dios. Sin embargo, en ese momento estaba buscando una respuesta dentro de esa luz, pero no puedo encontrarla. La verdad es que estoy desconcertado. No entiendo realmente el motivo de mi invocación. ¿Qué quieres decir? Parecías bastante convencido de que tu papel es poner orden en las cosas. Por supuesto que sí. Ruler finalmente apartó la vista del vidrio manchado y se giró para mirarla. Sus ojos estaban serios, con una mezcla de preocupación y tristeza. No me pensar mucho en ello, esta guerra del Santo Grial es profundamente antinatural. Desafortunadamente, hay demasiadas preguntas sin respuesta. No puedo evitar sentir que imitar mucho más difícil que preservar las reglas. En primer lugar, no puedo explicar cómo pudo haber sucedido una aberración como la de una guerra del Santo Grial. La única explicación que ha dado la Asociación de Magos es que, al haber caído sobre ricas líneas ley, los fragmentos del Santo Grial reunieron suficiente energía para iniciar una guerra en apenas 12 años, así como para convocar a una cantidad anormal de Servants, replicó Oriana mecánicamente en un solo suspiro. Es cierto que no tengo ni idea de funcionan este tipo de cosas, así que no puedo decir si hay algo mal. No hay nada de malo en eso, ya que ni siquiera los autores de esta teoría parecen entender nada sobre el Grial. En primer lugar, el Grial menor tiene poca importancia. El Grial Mael que reúne la energía mágica para el ritual. Aunque es cierto que el Grial menor también podría cumplir esa función, por lo que no puedo descartar la posibilidad. Pero incluso si fuera el caso, no tendría mucho sentido. El Grial menor por sí solo puede proporcionar cierta cantidad de energía mágica. Una vez dividido, esta cantidad se vuelve aún menor, lo que no debería haber diferencia con respecto a si estuviera en una sola pieza. En primer lugar, no había ninguna razón para que el Grial menor actuara de repente como una fuente de energía. Pero, si admitimos que el Grial reunió una cantidad tan anormal, el resto de su teoría sigue siendo sospechosa. El número de Servants invocables no tiene nada que ver con la can de maná que el Grial tiene a su disposición. Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin, Berserker, solo se deberían haber invocado 7 Servants. Hay un sistema de seguridad puede permitir que se distribuyan más hechizos de comando, pero incluso entonces, el número de Servants no debería ser mayor a 14. Para que se invoquen 21, alguien debe haber pasado por alto el límite establecido manualmente. Esto por sí solo indicaba la existencia de un culpable voluntario que debió haberse metido directamente con el Grial. Pero lo que lo hace aún más antinatural es este mismo número, 21. 3 veces 7, 3 sirvientes de cada clase. Es un número demasiado perfecto para que sea un accidente, pero incluso si lo hubiera descubierto, había asuntos mucho más importantes. Iniciar una guerra del Santo Grial no era un crimen en sí mismo, y manipular el número de maestros estaba necesariamente en contra de las reglas.
Lo que realmente deseaba descubrir eran las motivaciones del culpable. Si querían iniciar una guerra del Santo Grial, no había necesidad de ir tan lejos. Aunque no eran directamente responsables de la impresionante cantidad de daños colaterales, lo habían hecho posible al romper las restricciones en primer lugar. Como supervisor, su función era encontrar quién estaba detrás de esta irregular guerra del Santo Grial y preguntarles cuáles eran sus razones. Juzgaría allí mismo si merecían un castigo. Y necesitas tiempo para descubrir su identidad, concluyó Oriana, con una mirada pensativa. A pesar de su desapego por la crisis, resultó que también sentía mucha curiosidad. Estoy empezando a entenderlo todo. Pero no estoy segura de entender. ¿Por qué querrían fabricar más sellos de comando? Ganar en una batalla de 7 ya está lejos de ser fácil. ¿Cómo podrían considerar triplicar esa cantidad? Bien podría ser un capricho. ¿Un capricho? Su rostro estaba pintado de incredulidad. Podría haberse reído, pero eso no formaba parte de su carácter. ¿Se harían la vida más difícil por un capricho? Debe sonar irreal, ¿no? Ruler tenía un rictus en el rostro. También le parecía ridícula la idea. Sin embargo, no puedo descartar esa posibilidad. Lo bestial y lo divino se esfue por la lógica, pero el absurdo es un privilegio del hombre. En ese caso, los magos no son humanos, respondió secamente el ejecutor. Lo que les interesa es la eficiencia y alcanzar sus objetivos, sea lo que haya que hacer. Tal vez. Es cierto que no conozco a fondo a estas personas. La única otra razón que se me ocurre es la energía. ¿Energía para qué? Por el deseo. ¿No te preguntaste cómo este Santo Grial, que no tiene relación con los milagros, podría conceder cualquier deseo imaginable? ... Ella lo hizo. No lo admitió abiertamente, pero en su caso el silencio era a menudo una confirmación. En cuanto a por qué no lo había dicho en voz alta, probablemente estaba prohibido para un ejecutor mostrar interés personal en este ritual. Pero él podía ver en su mirada firme que ella esperaba una respuesta. Los propios Servants son el combustible. El gobernante comenzó su explicación. Hay 2 razones por las que los participantes deben luchar. La primera es, por supuesto, de quién puede usar el Santo Grial. Sin embargo, también existe la necesidad de alimentarlo con la energía mágica del espíritu heroico. Si combinas la energía de 6 Servants, el res es mucho mayor que el que tenía el Gran Grial al principio. Con solo 5 Servants, la mayoría de los deseos pueden ser concedidos. Por lo tanto, puedes imaginar qué tipo de tendría un Santo Grial alimentado con 20 Servants. Fue simplemente ridículo. En las guerras anteriores, se suponía que el Santo Grial podía conceder cualquier deseo. Pero ahora, se decía que este Santo Grial tendría 4 veces más capacidad. A este ritmo incluso podría conceder varios deseos, o tener suficiente energía sobrante para iniciar otra guerra de inmediato. Espera un minuto. Acabas de decir que solo se requieren 5 sirvientes para pedir un deseo. Ciertamente. Pero esta vez no tiene sentido. Tan pronto como 5 sirvientes caen, cualquiera podría hacerse con el Grial y usarlo. Podrían, pero el Grial no se lo permitiría, respondió como un maestro que responde a un alumno. Oriana bien podría haber sido una alumna. Cada vez que él añadía algo a su explicación, ella tenía una pregunta que hacer. ¿Dejarse llevar por sí mismo? ¿Qué? ¿Esa cosa está viva? No diría que está vivo, no es orgánico. Sin embargo, tiene una conciencia, aunque débil. Por ejemplo, fue capaz de reconocer esta guerra como inusual y me convocó por su voluntad. Y en el caso de que un maestro lo haya alcanzado mientras la guerra aún está en curso, bueno, no estoy seguro. El Grial probablemente no lo acepte, e incluso podría contraatacar. Ese es un dispositivo muy violento para conceder deseos. Tiene que hacerlo. Cualquiera que intente eludir su autoridad podría tener una manera de hacerlo. Para que escuche voluntariamente una petición, el maestro en cuestión debe haber ganado. Ya te lo dije antes, la primera razón por la que los maestros deben luchar es para decidir quién es el ganador. No solo para darles cierta legitimidad, como si les importara primer lugar. El Grial solo reconocerá como victorioso al último hombre que quede en pie. Por lo tanto, no importa cuántos sirvientes haya, el objetivo es el mismo. Ahora comprenderás mi desconcierto, creo. El autor del crimen tiene una idea en mente, pero no se le puede dar una explicación lógica. ... Oriana no añadió nada más. No tenía más preguntas, al menos ninguna que Ruler pudiera responder. Apartó la mirada del anciano y la cerró, ya sea para pensar o para indicar ella conversación. Ruler, que tenía mucho trabajo por delante, lo interpretó como esto último.
No había aprendido nada nuevo de esta conversación, pero aún así la encontró útil. Tener que explicarle situación a alguien con detalles le permitió reorganizar sus pensamientos. Después de ser convocado, su tarea le había parecido gigantesca, pero en realidad era bastante simple, aunque ardua. Lo primero que tenía que hacer era mantener a raya a los maestros y sirvientes. Eso era algo que podía hacer y estaba a punto de hacer. Una vez hecho eso, tendría que llevar a cabo una investigación. No había mucho que encontrar en las facciones rojas, ya que estaban afiliadas a la Asociación de Magos. Por otro lado, New Age Incorporated podría resultar una buena fuente de información. Algunos de los sirvientes de Black figuraban entre los primeros convocados, así que ciertamente algo estaba pasando. Sin embargo, la facción blanca seguía siendo la más desconfiada de las tres. En promedio, habían convocado a sus servants antes que los demás. Pero la curiosidad de Ruler se de su aparente falta de unificación. Hasta donde podía deducir de su información, no tenían ningún objetivo, al menos no como grupo. La asociación de magos se estaba defendiendo, mientras que New Age pretendía dar un golpe de estado. Pero la facción blanca era, en el mejor de los casos, misteriosa. Una vez que hubiera descubierto y castigado al culpable, ya no debería haber necesidad de que interviniera. No debería haber ninguna razón, eso era lo que quería pensar, pero la verdad es que no podía convencerse a sí mismo. No había pruebas contundentes, pero tenía la sensación de que su papel no se limitaba al origen de esta guerra del Santo Grial. Su habilidad revelación no era confiable como herramienta de observación, porque su propósito original era la previsión. No tenía un control real sobre eso, por lo que de repente recibía uno de esos oráculos. Sin embargo, estos no le eran enviados sin ningún motivo. No podían ser información falsa. Por lo tanto, cada vez que tenía visiones, debía tomarlas serio. Desde que fue invocado por el Grial, solo recibió una revelación. Era bastante abstracta y no estaba seguro de lo que había intentado decirle. Era una línea vertical que dividía el Cidos, simplemente. Normalmente sus visiones no deberían ser tan abstractas, por lo que podría haber sido algo así como una lanza o una torre. No podía estar seguro, pero había una cosa de la que seguro. Fuera lo que fuese, afectaría a mucha gente. Su revelación solo podía prever acontecimientos a gran escala, por lo que no era motivo de risa. Pero había asuntos más urgentes. Cumpliría su papel, caso por caso. Primero, necesitaba contactar a todos los maestros, para informarles de su existencia y de sus prerrogativas. La clase gobernante no venía con habilidades de comunicación, pero afortunadamente ya tenía algo así. Era Juan de Patmos, una existencia que puede o no estar relacionada con el apóstol. En cierto modo, era una amalgama de varios espíritus heroicos y heredó su poder. El grueso libro que siempre se le veía sosteniendo en la mano, desapareció de repente de sus manos para ser reemplazado por un tomo más pequeño. Este también tenía un título en griego, pero era mucho más conocido por su nombre traducido, el Evangelio de Juan. Ese era uno de sus dos nobles fantasmas, cortesía de Juan el Evangelista. Ya era hora de que el flacucho anciano hiciera pública su existencia. La buena noticia es para que todos la escuchen. A los maestros seleccionados por el Santo Grial y a los servidores convocados para cumplir sus órdenes. Quienquiera que sean, dondequiera que estén y cualesquiera sean los valores que defiendan, sé que pueden escucharme. No tiene sentido bloquear este mensaje. Si lo hacen, los marcarán como sospechosos. Soy un sirviente, como tantos otros que fueron llamados para esta guerra. Sin embargo, no deseo luchar ni competir por el Grial. Mi clase es la de gobernante. El sirviente convocó por el Santo Grial para vigilar el progreso de esta guerra del Santo Grial. Por lo tanto, debes saber que mis palabras no son mentiras y que no cooperar solo traerá tu caída. Todos ustedes deben haberse dado cuenta, sin lugar a dudas, de que algo anda mal en esta sexta guerra del Santo Grial. Como resultado, lo que debería haber sido un ritual estrictamente regulado se ha ido por la borda, y ni siquiera la Iglesia puede controlar por completo los daños ahora. Por lo tanto, asumiré el cargo de supervisor y procederé a restablecer las reglas para los tontos que no se molestan en seguirlas. No voy a condenar la formación de tres facciones diferentes. La unión es perfectamente aceptable y no tendrá ningún impacto en el resultado final. Por otro lado, dado que ninguna de las tres familias participa y los supervisores fueron ignorados en su mayoría, solo puedo señalar su entusiasmo por participar en un ritual que se ha descontrolado. Aunque ir en busca de los restos dispersos del Grial Menor es una acción lógica, la forma en que se llevaron a cabo esas batallas es deplorable. ¿Debo recordarte la primera regla que debes observar?
Luchar de una manera que haga que la existencia del ritual sea conocida por el público está estrictamente prohibido. Pero eso no es simplemente una cuestión de guardar secretos, ¿entiendes? Involucrar a personas no relacionadas, que no tienen conocimiento de la guerra del Santo Grial, es un crimen. No importa si esas personas están vivas o no. En los pocos meses que han pasado desde que se empezaron a distribuir los sellos de mando, han muerto demasiados civiles sin ningún motivo y sin ningún tipo de control. Esas acciones son simplemente inaceptables, independientemente de las motivaciones que haya detrás de ellas. Incluso mientras hablo, algunos no se abstienen de tales conductas bárbaras. Los principales infractores hasta ahora son Rideroth Black y Assassin's Fuite. Este último en particular no han mostrado interés en la guerra hasta el momento, pero ha estado asesinando civiles casi a diario. Aunque no han cometido atrocidades, hay muchos más que miraron hacia otro lado voluntariamente y, como tales, son cómplices. Sin embargo, solo me manifesté tan tarde, no serán castigados, con la condición de que cesen de inmediato. Si se niegan, seré despiadado. Sin embargo, no soy tan despiadado como para condenar a todos por el error de una minoría. También hay quienes respetaron las reglas sin falta y lucharon de manera justa. A ellos pido disculpas por el estado actual de las cosas. Estoy seguro de que todos ustedes se sintieron muy confundidos por esta inusual guerra del Santo Grial, pero en mi calidad de supervisor les aseguro que no durará. Después de realizar algunas investigaciones, he llegado a la conclusión de que esta guerra no empezó sola y que una o varias personas son responsables de ella. Las mismas personas también han creado esta situación sin precedentes en la que se han repartido tantos sellos de mando. Y supongo que esa gente también debe estar escuchándome. Te encontraré y tendrás que rendir cuentas. En cualquier caso, hasta que se resuelva esta situación, impondré nuevas reglas a cada amo y sirviente. En primer lugar, debido a que la forma en que se han llevado a cabo las batallas hasta este punto es impredecible, te prohíbo que luches por el momento. La única situación en la que acepta una infracción de esta regla es en defensa propia. El incumplimiento dará lugar a tu eliminación total. Ten la seguridad de que tengo la forma de deshacerme de los criminales. Sin embargo, esta sigue siendo una guerra del Santo Grial y estoy aquí para asegurarme de que pueda llevarse a cabo sin problemas. Por lo tanto, no estoy diciendo que no lucha absoluto. La segunda regla es que yo decidiré dónde y cuándo puedes luchar. De la misma manera que te estoy enviando un mensaje ahora, anunciaré un campo de batalla y su duración con anticipación. De esta manera, se evitarán daños colaterales y podrás luchar como se supone que debes hacerlo. Dentro de esas áreas, las reglas son las mismas que Guerra del Santo Grial normal, lo que significa que no se te permite luchar durante el día. Por ahora, sin embargo, no se permitirá ninguna forma de lucha, incluso entre miembros de una misma facción. La tercera y última regla no es nada nuevo, pero siento la necesidad de recordarles su existencia. Dentro de cada campo de batalla, habrá un área neutral donde los Masters que perdido a sus Servants podrán buscar protección. Dentro de esta área, y fuera de los límites del campo de batalla, está prohibido matar a Masters sin Servant. Un agente de la Iglesia estará presente para asegurarse de que esta regla se respete, y yo también estaré vigilando. Eso será todo. Es deprimente pensar que tendré que llegar tan lejos, pero espero que estas pautas se respeten fielmente. En unos días anunciaré el primer campo de batalla. Hasta entonces, cuídense. Fue tal como había dicho el gobernante. Todos los maestros y sirvientes alrededor del mundo lo habían escuchado y hubo muchas reacciones diferentes. Algunos se sorprendieron, otros se enojaron, algunos se mantuvieron tranquilos, algunos desconfiaron y algunos no se sorprendieron. Esto era así para todas las facciones. No a conmoción, pero sí inquietud. Después de todo, un sirviente desconocido había hecho su aparición y ahora dictaba las reglas. Dependiendo de la persona, esto era una buena noticia, elemento innecesario. Sin embargo, el consenso general era que no había nada que pudieran hacer al respecto. Dependía de los Servants explicar lo que sabían de la clase Ruler, y una vez hecho eso no sentía tentado a ir en su contra. Por otro lado, algunos Masters tenían más razones para estar preocupados, ya que estaban directamente relacionados con el discurso de Ruler. Y en particular, este fue el caso de aquellos que estaban detrás de la Guerra del Santo Grial, a quienes Ruler había amenazado directamente. Sin embargo, había al menos uno que no estaba preocupado en lo más mínimo. Iván Pedilefei estaba tan tranquilo como siempre, si no más que antes. ¿Se supone que eso es una especie de broma? Ni siquiera he podido pelear todavía.
A su lado, Saber de Blanco se quejó con tono aburrido mientras apoyaba la cabeza en su mano. Pensar que me iban a dar una paliza así, ... Los dos estaban, como siempre, dentro de la catedral sin nombre del arca. Sin embargo, esta última ya no parecía un lugar sagrado. Desde que Lancer de Witte había entrado y destrozado el lugar, se había convertido en la definición misma de una ruina. Las paredes todavía estaban intactas y tenían un techo sobre sus cabezas. Pero los muebles no había tenido tanta suerte, y en cada esquina se podían encontrar los restos rotos de bancos y varios otros elementos. Las vidrieras eran igual de desafortunadas, ya que Lancer no se ha olvidado de romperlas con su enorme jabalina. Sai, maestro, te ves muy feliz. Este tipo gobernante parece estar muy enojado contigo, ¿lo sabes? ¿Crees que parezco feliz? Era difícil saber si esa pregunta era genuina o retórica, así como era difícil saber cuál era el estado de ánimo de Iván en general. Siempre tenía una son de satisfacción, así que decir que parecía feliz no estaba mal. Bueno, no puedo decirlo con tu cara, admitió Saber. Pero sé qué clase de persona es mi maestro. Y conociéndote, debes estar temblando de emoción como un niño. Jaja. El pensamiento fue suficiente para provocar una sonrisa burlona en la expresión aburrida del sirviente. En el blanco. Después de todo, los giros inesperados son mis favoritos. Justo cuando dijo eso, la sonrisa de Iván se estiró cada vez más. Puede parecer que nos está atando, pero ahora se ha vuelto interesante. Este sirviente surgió de repente de las sombras y se declaró el administrador de nuestro pequeño ritual. Sin embargo, no tengo motivos para ir de él, así que supongo que mantendremos un perfil bajo por un tiempo. Pero él va tras tu cabeza, señaló Saber. Esa no es una forma amable de decirlo. Dijo que tendría que rendir cuentas, y lo haré con gusto. Pero primero, tendrá que encontrarme. ¿Y si nos encuentra? Se lo voy a decir a todo el mundo, claro está. No tengo nada que ocultar y no debería tener ningún problema con mis razones. Sí, no se puede criticar algo que no existe. Esto hizo que ambos se rieran. Sin embargo, Saber volvió a ponerse seria inmediatamente después. ¿Y si es hostil? Es cierto que podría ser problemático, pero, ¿qué se le va a hacer? Si nuestro juez decide hacer caer el martillo de la justicia sobre nuestras cabezas, la sonrisa de I podía ser más brillante, aunque lo intentara. Lo fue hasta tal punto que se volvió carnívora. ¿No crees que será hora de una pequeña rebelión? Espera, ¿en serio? Saber estaba realmente desconcertado. Como dijo antes, sabía cómo trabajaba su maestro. Por lo tanto, sabía que eso era lo que Iván quería, pero esperar fuera más sabio que eso. Ruler va a ser un cliente difícil, ¿sabes? No sé si puedo luchar contra él por mi cuenta. ¿Qué pasa con los demás? Oh, conozco al menos a una persona que se muere por rebelarse contra la autoridad. Mientras decía eso con confianza, Iván se llevó el dedo a la oreja, indicándole a Saber que escuchara con atención. Pero Saber no necesitaba que se lo señalara. Era difícil ignorar gritos en la oscuridad de la noche. Un aullido furioso que solo podía provenir de un depredador enfurecido o de un hombre frustrado. En este caso, eran ambos. Uno podía reconocer fácilmente los gritos espeluznantes de Lancer of Witte. No estaba cerca del santuario. Tenía que estar en otra área del arca. Y eso fue algo bueno, ya que incluso desde allí sus aullidos de ira eran bastante audibles. Un tipo afortunado. Pudo luchar y pide más. No te pongas tan malhumorada, Saber. El gobernante prometió que volveríamos a luchar pronto. Lamento preguntarte esto porque has estado esperando durante algún tiempo, por favor aguanta un poco más. Esta vez, será nuestro turno en el campo de batalla. Como para enfatizar que era una promesa, Iván agregó un pequeño guiño conspirador al fin y Saber no dudó ni un segundo de sus palabras. Una sonrisa igualmente dentada se extendió por su rostro y, de repente, no quedó ni una sombra de su aburrimiento. Un fuego pepero poderoso se encendió en sus ojos. Caray, me estás haciendo babear. Supongo que deberíamos llevar a Archer también. Últimamente ha estado cada vez más irritable. Tienes razón. Odiaría acercar a Xris a un campo de batalla, pero Archer espera cumplir con su papel, ¿no? El rey está ansioso por aplastar a sus enemigos. Con suerte, dejará de hacer comentarios duros después de eso. Saber, que casi había peleado con Archer una cantidad inconmensurable de veces, suspiró desesperada. Ah, por cierto, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sobre qué, por favor dígame? Asesino. El gobernante le pidió que se detuviera, pero realmente podemos contar con que ese imbécil lo escuche, ¿verdad?
Iván se acarició la barba bicromática pensativamente, aunque hacía tiempo que lo había decidido. Siempre fue de los que actuaban cuando el peligro acechaba sobre cabeza. Ruler no se equivocaba cuando decía que Assassin no tenía ningún interés en el Santo Grial. Y si no iba a luchar, entonces iba a comer. Sí, no está en el lado inteligente de la balanza. Es como si hubiera aceptado ser invocado solo para comer más. Los ojos de Saber se estaban volviendo más peligrosos cuando hablaba de Assassin Fuite. Pensar que tendría que hacer equipo con una escoria como él. ¿Entonces realmente lo odias tanto, eh? Por supuesto. No hay ningún santo en la facción blanca, seguro. Ni siquiera yo siempre actué como un héroe. Pero este tipo, es un asesino, y eso es todo. Es el tipo de persona gente como yo mataría en algún momento. ... Pero supongo que nunca te ha preocupado mucho la ética, ¿verdad? ¿Quién sabe? En cualquier caso, puede que reciba lo que se merece. Oh, así que vamos a patearle el trasero. Tal vez. Tal vez no. Ya les dije a todos antes. Son libres de actuar como quieran durante esta guerra del Santo Grial. El concepto de una facción blanca es terriblemente frágil para empezar. Por lo tanto, dejaré la elección a Assassin y Pinpoint si quieren parar. HMPH, ese mono no es mejor que el monstruo que ha invocado. Mientras tanto, en su estudio en la torre del reloj, alguien que no era ni un maestro ni un sirviente estaba teniendo su propia reacción a todo el caso. El hombre en cuestión era el encargado de investigar esta guerra del Santo Grial, así como de gestionar la facción roja para asegurarse de que no se descontrolara. Pero en la práctica, su papel principal era planificar la guerra y actuar como intermediario entre el maestro y los peces gordos de la Asociación de Magos. De esta manera, estaba más cerca de ser un líder en la sombra. El nombre del hombre era Víctor Basilia. Como se dijo antes, él no era ni un maestro ni un sirviente. Como tal, no había sido contactado por Ruler, y podría haber permanecido ajeno a la situación sin un informe adecuado. Él había esperado que tales cosas sucedieran, y se había preparado para que lo informaran de inmediato de tal desarrollo. El encargado de esa tarea no era otro que Revok, el maestro de los asesinos de Red. Ya había estado bajo sus órdenes antes de que comenzara la guerra, por lo que tenerlo en la facción roja significaba que no podían planear nada furtivo. Esa era parte de la razón por la que se le había ordenado permanecer en Londres mientras sus compañeros de equipo buscaban los fragmentos del Grial. Si por casualidad hubiera muerto en el frente, la última influencia de Víctor en la facción roja habría sido su propia hija, la Dile, y su lacayo Laurent. Sin embargo, ese familiarín era muy leal y solo le era fiel a la Dile. Tampoco podía confiar demasiado en Archer of Red. Era una conspiradora y debía tratarla con cuidado. Por otro lado, Revok estaba completamente sometido a él, y su sirviente no le permitiría cambiar de opinión. No solo eso, sino que él era el grillete que Víctor estaba usando para mantener a Leanne Stormbird bajo su control. Había nombrado a Revok para que la cuidara a propósito, para poder tener un peón más bajo su control. De una manera inesperada, este secuaz subhumano se había vuelto bastante valioso. Demasiado valioso. Víctor no podía darle tanta importancia a una sola pieza. Se encargaría de corregir eso más tarde. Sin embargo, por ahora Revok estaba cumpliendo su papel como se suponía. Tan pronto como Ruler cerró la conexión, se dirigió a la guarida de su amo y le informó de la situación. Ya veo. ¿Eso es todo? Hablaba con calma y control, pero sus ojos eran, cuanto menos, inquisitivos. Si Revok le estaba ocultando algo, no lo dejaría pasar. Ese era el mensaje estaba enviando con su mirada. ¿Cómo reaccionaron los demás? Hasta donde yo sé, están tranquilos. Bien. Lo último que necesitamos ahora es que alguien entre en pánico. La señora Stormbird, en particular, necesita mantener la calma. ¿Lo entiendes, no? Si su estado emocional vuelve inestable, Berserker podría muy bien ponerse furioso. No permitiré que eso suceda, señor. Ella está agotada después de su pelea en Dinamarca, pero su estado mental es estable. Revok habló con una fluidez ejemplar. Si Víctor se basara únicamente en sus palabras seguras y en su expresión serena, se dejaría engañar fácilmente. Pero no era tan estúpido para darle esa oportunidad. Con una voz que delataba su escepticismo, Víctor hizo otra pregunta con dureza. ¿Pero se puede decir lo mismo de su estado físico? Disculpe, señor. Revok se sorprendió, comprensiblemente, pero esa fue una oportunidad para Víctor. No te hagas el tonto conmigo, Revok. Por la forma en que pronunció esas palabras, lentamente y con una voz más profunda, cualquiera podría decir que Revok estaba en un campo minado.
No has olvidado tu misión, ¿verdad? No, señor. Debo asegurarme de que Leanne Stormbeard no se vuelva contra nosotros y, al mismo tiempo, satisfacer sus necesidades. Exactamente. Sin embargo, sabes muy bien en qué situación se encuentra. ¿Estás seguro de que simplemente está agotada? La cara de póker de Revok era excelente. Incluso bajo presión podía permanecer perfectamente tranquilo, al menos en apariencia. No obstante, Víctor podía ver que se le forma poco de sudor en la frente. El secuaz miraba hacia abajo, tratando de no mirar a su dueño a los ojos. Eso por sí solo decía mucho sobre la situación. Ella no es una maga y nunca podría tener la esperanza de ser competente en taumaturgia. A pesar de esto, hice que invocara a Berserker. ¿Me estás diciendo que aún no se acusin energía mágica? Berserker se da cuenta de que es una carga. ¿A quién le importa Berserker? Espetó finalmente. Estamos en la misma habitación, pero no veo que dejes de respirar para ahorrar oxígeno. Solo por existir, esa cosa bombrana fuera de ella, y según tu informe, luchó más que un poco. Se supone que debes mantenerla con vida, así que, cueste lo que cueste, debes evitar que se quede sin oxígeno. Sí, no fallaré. No me importa cómo lo hagas. Puedes obligarla a tragar tu sangre o violarla, por mí. Revok no habló. No podía. En ese momento, Víctor pudo percibir odio en sus ojos. Pensar que todavía tenía fuerzas para odiarlo, la idea hizo reír a Víctor en lugar de asustarlo. Muy bien. Vete. Y dile al resto de la facción que deben quedarse allí hasta que yo les diga lo contrario. Revok no protestó. Inclinó la cabeza ligeramente antes de salir de la habitación mucho más rápido de lo que había entrado. Víctor no le dio mucha importancia. No tenía tiempo preocuparse por los sentimientos de un tonto. Se puso de pie mientras se sostenía la barbilla, preguntándose qué deberían hacer a continuación. Ahora, con Ruler en escena, no tendrían que preocuparse por un ataque sorpresa las otras facciones. Pero lo mismo sucedía con sus oponentes. Estaban paralizados, por así decirlo. Pero lo más importante, ese maldito Ruler. TCH. Creo que necesito contactarlo ahora. Sin embargo, entre los 20 maestros que aún estaban vivos, había uno que tenía mucho más hierros en el fuego que sus compañeros. Después de todo, con su breve discurso, no solo había incriminado a aquellos que habían abusado del Santo Grial, sino que había llegado al punto de designar oficialmente a los criminales. No solo eso, sino que también reveló su clase y afiliación, y había amenazado abiertamente con deshacerse de ellos si no cesaban con su mal comportamiento. Al hacerlo, también estaba presionando a sus compañeros de equipo. Dado que la pérdida de un sirviente podría crear un gran agujero en el equipo y poner a todos en desventaja, a su vez presionarían al criminal para que se quedara. Ruler había utilizado una táctica muy útil para garantizar que sus órdenes no fueran ignoradas. Alexander Lendrick lo había entendido, y lo menos que se podía decir era que no estaba contento. Pero no era porque Ruler hubiera puesto un gran objetivo rojo en la cabeza de Reed Black, o porque se sintiera amenazado. Tan pronto como convocaron a Rider, el emperador Calígula, supieron que era difícil razonar con él. Tampoco eran ajenos a sus impulsos y a su afán por hacer daño, por lo que le había tenido en cuenta la posibilidad de tal escenario. Sin embargo, había confiado en que Linandir Eizdobel mantendría a su sirviente atado y no llamaría la atención. Obviamente, enterarse de la noticia de esa manera era desagradable, y además bastante frustrante. Había atraído la atención de Ruler innecesariamente, y Alejandro no era parte de las masacres. Se informó que Rider trajo de vuelta el fragmento del Grial, por lo que su enojo se diluyó. Sin embargo, no podía ignorar a Rider y dejarlo correr libremente. Sería el primero en roer alto el fuego impuesto por Ruler, y este último podría muy bien llegar al punto de castigar a la facción negra en su conjunto por esto. En ese momento, Alexander y Loia Bedway acababan de regresar a la isla St. María junto con sus sirvientes. Habían tomado un desvío para evitar que los siguieran, por lo que a Rider habían regresado poco antes que ellos. En cuanto a Bruno y Ewald, informaron que les tomaría algún tiempo regresar debido a complicaciones imprevistas. Alexander planeaba dirigirse directamente a su cuartel general y hablar con Linandir y Rider. Sin embargo, su plan se vio frustrado tan pronto como llegaron a la isla. Fueron recibidos por una escena inesperada. Sylvelune Arbonaux, a quien nada le gustaba más que quedarse encerrada en su biblioteca, los estaba esperando en el muelle. Berserker no estaba a vista, pero la joven no estaba sola. Detrás de ella estaba Archer, que visiblemente estaba a cargo de empujar su silla de ruedas, aunque supuestamente podía moverse por sí sola.
Como siempre, el sirviente del Ar tenía una expresión complicada. Tenía el ceño fruncido y, con su rostro peludo, parecía un hombre de mediana edad gruñón. Y, sin embargo, esa era su expresión normal, el rostro hombre que constantemente observaba atentamente su entorno. Sylvelune, por su parte, estaba radiante. Era extraño decirlo, porque, aunque a menudo se la veía sonriendo, nunca lo hacía de una manera encantadora. Todavía parecía tan enferma como una paciente de hospital, pero había vigor en su mirada. Una vez más, la gran sonrisa estampada en su rostro era como la de un matón, pero parecía 3 veces más feliz que costumbre. ¿Cómo están los esposos? Lo primero que hizo fue burlarse de él. Escuché que no tuvieron mucho éxito en Dinamarca. Pero estoy segura de que al menos se tomaron muchas fotografías juntos. ¿Dónde está Ryder? Alexander no le importó que le tomara el pelo. La relación entre él y Sylvelune era de esas en las que, en el mejor de los casos, intercambiaban bromas desagradables. Y era cierto que, cuando viajaban, él y Loia posaban como pareja, por lo que no se puso nervioso en lo más mínimo. Fue directo al grano. Vaya, qué frío. No te estás molestando con las formalidades, ¿verdad? Obviamente, ella comprendió lo serio que estaba en ese momento. Era de hecho el líder de la facción por lo que tenía la responsabilidad de lidiar con el asunto en cuestión. No estaba de humor para bromas. Lo mínimo que podrías hacer después de haber estado ausente durante es decir hola, ¿no crees? ¿Dónde está Ryder? Repitió lentamente, pero con más profundidad. ¿Y dónde está Ichtobella? Todavía no he recibido un informe completo sobre la situación, así que espero explicaciones. Ah, ya veo. Así que aún no lo sabe. Sylvelune solo respondió de forma elíptica antes de mirar a Archer. Es a él a quien debes preguntar, no a mí. No tengo ganas de responder que no me concierne. Se supone que eres nuestro aliado, murmuró Archer, aunque sabía mejor que nadie que eso no significaba gran cosa. Pero supongo que la información de primera mano es importante. ¿Debería hacer un nuevo informe entonces? Por favor, hazlo. Después de decir eso, Alexander miró a izquierda y derecha para asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas. Por si acaso, también instaló un delimitado que bloqueaba todos los sonidos. Parece que ha habido algún nuevo desarrollo del que no estaba al tanto. Supongo que podría decirse de esa manera. Lo que dije en el informe anterior no ha cambiado. Ryder escapó con el fragmento del Grial. Y, sorprendentemente, regresó a Isla en una sola pieza. Supongo que no es un Ryder por nada. ¿Lo siguieron? Creo que sí. ¿Por quién? Si tuviera que adivinar, diría que es Ryder o Fuite. La nave voladora que utilizó era peligrosamente rápida y, tan pronto como nuestro Ryder se fue en su caballo, inició la persecución. Además, antes sentí una señal similar a la suya acercándose a nosotros. Pero eso fue antes del edicto de Ruler, por lo que deben haber dado la vuelta. Ahora ya saben dónde estamos. Tenía que suceder en algún momento, pero esto sigue siendo un dolor de cabeza. No podemos trasladar todo, pero lo mejor es abandonar. Estaba completo. Fue diseñada para ser desechable desde el principio. ¿Hiciste todo un complejo subterráneo para que fuera desechable? Ese tipo de cosas pasan. De todos modos, gracias a la intervención de Ruler no deberían atacarnos por ahora. Usaremos ese tiempo para salir. ¿Pero qué pasa con mi biblioteca? Después de permanecer en silencio por un rato, Sylvelune habló. Definitivamente no estaba feliz de que su santuario estuviera en peligro. ¿Idea de cuánto tiempo tomó reunir todos estos libros? ¿Y tienes idea de cuánto tiempo tomaría evacuarlos? Replicó Alexander, no sin un dejo de amargura. Eres libre de morir junto a tus libros si lo deseas. O puedes adaptarte al de que estamos en medio de una guerra. HMPH. Ella giró la cara. Oscar. Arquero, ¿qué pasa con la facción blanca? No hay nada nuevo, me temo. Gracias al mensaje de Ruler, ahora estamos seguros de su existencia, pero eso es todo. Probablemente ocurrirá lo mismo con Bruno y Ewald. A diferencia de las facciones negra y roja, era difícil saber si la blanca estaba afiliada a alguna organización. También existía posibilidad de que fueran una reunión de maestros errantes, pero eso no era probable. Habían estado presentes en todas partes. En ese caso, tenían un nivel de inteligencia y preparación equivalente al de un grupo organizado. Sin embargo, no era como si no hubieran hecho ningún progreso con respecto a ellos. Alexander había sospechado de su existencia durante algún tiempo, por lo que ya tenía en mente. Al igual que cuando encontraron la base secreta de New Age Incorporated, lo primero que quería saber era dónde se reunían.
Por esa razón, Alexander había hecho que Assassin atacara al maestro de Lancer de Uite. No para matarlo ni herirlo, sino para colocarle un dispositivo de rastreo. Era un código por lo que no sufría por la distancia, y además era imperceptible. Gracias a eso, había obtenido una información valiosa. Su cuartel general no estaba inmóvil. Considerando la vela a la que se movía, probablemente era una especie de fortaleza móvil. Pero había algo más urgente que la facción blanca. ¿Qué pasa con Ryder? Quiero saber qué pasó, con todo detalle. Es cierto que Ryder ha derramado mucha sangre. ¿Cuántos? No me pareció entretenida la idea de contar, pero estimo que al menos unas 2 docenas. Un escalofrío recorrió la espalda de Alexander. Por supuesto que Ruler se enojaría en ese caso. No era poca la cantidad de personas, especialmente para un ritual supuestamente hoy en día, una sola muerte podría causar un escándalo. Si un sirviente mataba a 1 o 2 personas, podrían pasar desapercibidos. Sin embargo, una vez que los cadáveres comenzaran a acumularse, se convertirían en un objetivo. ¿Y Eizdobed le dejó hacer eso? Alexander podía adivinar la respuesta, pero tenía que confirmarla. Él lo aprobó. Según él, Ryder consumía demasiado prana para que pudiera manejarlo. Para compensarlo, permitió que ese emperador se comiera a los civiles, por así decirlo. Ya veo. No había mucho más que decir. Pero, por el hilo de la conversación, Alexander tuvo un mal presentimiento. ¿Qué pasa con Eizdobed? Ha encontrado su fin, dijo Archer con franqueza, sin emoción. No habían sido amigos, eran aliados temporales. Ya estaba claro que nadie derramaría una lágrima por él. No lo sabíamos en el momento de nuestro primer informe, pero Ryder no dejó lugar a dudas. Él también es el primero en irse. Intervino Sylvelune. Vaya con alguien que quería cambiar el mundo. Arbonaux, cállate. Alexander no estaba de humor para insultar. Así que Ryder anda suelto, con el prana de decenas de personas. Básicamente se ha convertido en una bomba tiempo. No estoy tan seguro de eso. Ahora mismo está más cerca de ser un animal desesperado. No tiene amo, así que aunque siga comiendo no podría oponer mucha resistencia. Come de forma desordenada. Disfruta demasiado matando y profanando, no lo suficiente terminando su plato. La razón por la que su difunto amo sacrificó a tanta gente fue por eso, ¿y ahora qué? ¿Dónde está? Lo obligamos a contentarse con unas pocas personas. Sin embargo, se comporta cada vez menos como un ser humano. Es una bestia que podría soltarse en cualquier momento. Ojos de Archer eran fríos y calculadores. No pensaba en términos de bien y mal, sino en términos de eficiencia. A este ritmo, Ruler acabará con él. ¿Deberíamos deshacernos de antes de que atraiga más problemas? Eso suena como un desperdicio. Es inmanejable, pero sigue siendo un sirviente. Entonces, ¿lo domesticarás? ... Alexander sabía muy bien lo que Archer quería decir con eso. También lo había pensado, pero no sería una tarea fácil. Después de todo, ya tenía un sirviente y el propio Linandir Ryder consumía demasiada energía. Mi amo no está en condiciones de hacerlo, añadió rápidamente el sirviente del arco. Está descansando en este momento, pero aún no se ha recuperado por completo. La señora Arbonaux ya está cargada con berserkery, de todos modos, no quiere hacerlo. Por supuesto que no querría hacerlo. Es peor que un berserker, es un monstruo que más vale que se aleje de mí, defendió su posición con un tono gélido. No quiero terminar todas estas pobres almas, y prefiero morir antes que dejar que se acerque a María. Archer se encogió de hombros como si dijera ¿lo ves? No es que no pudieran entender la decisión de Sylvelune. Ryder Ozflag le haría temblar la espalda a cualquier mago. Un monstruo violento e impredecible era uno de los mayores temores del hombre después de todo. Los magos eran pragmáticos, pero no insensibles. Sin embargo, Alexander tenía que tomar una decisión, no la que garantizaba su seguridad, sino la que garantizaba su victoria. Todavía no me has dicho dónde está. En el bosque. No le permitimos entrar porque estaba de mal humor. Supongo que no ha mejorado desde entonces. Alexander se frotó la sien lentamente, preparándose mentalmente para la abrumadora tarea que le esperaba. Llévame con él. Sin decir palabra, Archer obedeció. La isla no era precisamente pequeña, incluso podía verse en algunos mapas del mundo, pero el sirviente aseguró que no estaba demasiado lejos. La luz del día se estaba apagando proyectando sombras gigantescas en el borde del bosque. La noche había caído por completo mientras aún caminaban. Con la luz del día desaparecida, una atmósfera bastante tenue había instalado entre ellos.
Estaban caminando dentro del territorio de un hombre enloquecido, pero no era esa la razón del nudo en el estómago. Tenían 3 sirvientes con ellos, así como 3 maestros. Sylvelune había decidido venir por curiosidad. Como Archer había señalado anteriormente, Ryder estaba casi indefenso. En de batalla, su derrota estaba asegurada. Sin embargo, el riesgo aún no era del 0%. Ese hecho por sí solo fue suficiente para ponerlos en guardia. La muerte de Linandir no los dejó indiferentes, independientemente de sus sentimientos personales hacia él. Eran magos, el simple hecho de vivir implicaba el riesgo de morir. Sin embargo, eso era aún más cierto en esta guerra del Santo Grial, y su muerte les recordó lo que estaba en juego. Podrían morir. Muchos morirían. Y a medida que avanzaban por el bosque silencioso y húmedo, no podían olvidarlo. Sin embargo, Alexander le hizo una pregunta a Sylvelune en el camino. ¿Qué vas a hacer, Arbonaux? La joven en cuestión le dirigió una mirada confusa. ¿Qué voy a hacer al respecto? Si estás hablando de Berserker, entonces debería estar listo para pelear pronto. No, estaba hablando de Ruler, dijo en voz baja, esperando no llamar la atención de Archer. Esta vez, no podía fingir que no entendía. Alexander no había obtenido ninguna prueba concreta de ello, pero no era tonto. Después de escuchar a Ruler, no tenía ninguna duda de si Sylvelune estaba relacionada con la existencia de esta guerra del Santo Grial. Esto tenía que ver principalmente con la forma en que se conocieron. Como respuesta, ella simplemente le sonrió. Una sonrisa petulante que se burlaba de toda noción de preocupación, casi burlándose de que los problemas la acechaban. El mensaje simple. No importaba lo que hiciera Ruler, ella estaba lista para él. Y Alexander no se sorprendió. Así era como siempre actuaba. No le importaban los riesgos ni las consecuencias, ya que ya no tenía nada que perder. Sin embargo, el pensamiento de Ruler abandonó rápidamente su mente. Algo más lo había ahuyentado de repente, y ese algo era un olor detestable que estaba agrediendo sus fonasales. Alexander estaba acostumbrado a él, pero eso no le impidió fruncir el ceño. Nada bueno podía salir de un olor como ese. Sylvelune tampoco era ajena a él, pero su malés manifestaba con más fuerza en su rostro. Un poco más adelante, los árboles se despejaron y formaron un pequeño claro. Podían oír ruidos espantosos que venían de esa dirección, acompañados de un murmullo bajo pero todavía no podían ver lo que había dentro del claro, pero la sangre salpicada en algunos de los árboles no dejaba mucho a la imaginación. Hemos llegado. Por si lo dudaban, Archer se lo explicó con claridad. Elige bien tus palabras. Y con ese último consejo, se hizo a un lado para dejar pasar a Alexander primero. Este lo hizo de inmediato, preparándose para lo que estaba a punto de ver. Y había tenido razón al hacerlo. ¿Esos eran seres humanos? El disgusto se pintó en su rostro cuando vio el resultado del aire y la perversidad de Ryder. Por un momento, una extraña sensación surgió de su estómago, pero la reprimió de inmediato. La escena que tenía frente a él era difícil de digerir. Al observar a las víctimas de Riblack, su estado era tan malo que no estaba seguro de cuántas eran. Podía contar al menos 5. Solo pocos. Archer había dicho eso, pero era solo según los estándares de Calígula. Cuando uno miraba esa triste escena, los números ya no importaban. No cometería el insulto de describir su apariencia ni el castigo que les habían infligido. Su dignidad ya había sido profanada, eso ya era suficiente. En cambio, fijó su mirada en el artista que se escondía tras aquella aterradora obra. Estaba agachado en medio de sus víctimas, aunque casi podría haber sido confundido con una de ellas. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. Solo sus ojos, que brillaban con locura, traspasaban aquella capa roja. Antes, Ryder simplemente sufría de delirios. Tenía impulsos violentos, pero en general era el típico loco. Pero ahora, Alexander podía ver que Archer no exageraba cuando lo comparó con una bestia salvaje. Sus víctimas ya estaban muertas, él jugaba con cadáveres. Por la forma en que estaba agachado, casi arrodillado, con odio en sus ojos y un gruñido bajo filtrándose entre sus dientes apretados, casi podría haber sido patético si no fuera tan peligroso. Has quedado reducido a un estado bastante miserable, empezó Alexander con estas palabras, que eran deliberadamente insultantes. Caminó sin miedo hacia Ryder, un paso a la vez. Assassin estaba a su lado en forma espiritual y era más rápido que el emperador romano. Sin embargo, cuando estaba sujeto a la mirada de unos ojos tan poderosos, era difícil permanecer indiferente. Alexander pudo vislumbrar el carisma que lo había convertido en emperador. Ryder se puso de pie al verlo acercarse. De esa forma ya no parecía un animal.
Sin embargo, ahora podía ver cómo su ropa dorada había perdido su brillo y estaba pintada de rojo oscuro. ¿Quién te ha hecho esto? Como Ryder no contestaba y permanecía inmóvil, lo presionó con una pregunta. Y no tuvo que esperar la respuesta. Con cada vociferación, daba un paso en dirección a Alexander. Este se quedó paralizado, con el corazón latiendo más rápido, pero mantuvo la compostura, tenía que hacerlo. Sin embargo, pronto el grito de ira de Ryder se convirtió en lamentos. Diana, ahora que han destruido mi hermoso templo, no puedo ver la luna. A pesar de que el bosque y él mismo estaban bañados por la luz de la luna, paré que estaba a punto de estallar en lágrimas. ¿Quieres vengarte, no? Alejandro mantuvo la cabeza fría y pronunció unas palabras que hicieron temblar al emperador. No puedes dejar que se salgan con la suya, ¿verdad? No. No. No serán perdonados. No se les perdonará. Todos, cada uno de ellos. Ryder había puesto sus manos sobre el hombro de Alexander. El cuerpo del mago se tensó, pero hizo lo posible por permanecer inmóvil. Ryder no lo había hecho con la intención de hacerle daño. De una manera extrañamente amistosa, lo sacudía ligeramente de un lado a otro. Todavía hay una manera, Diana se ha ido, pero todavía hay una manera de ver la luna. Y llegarás por ese camino sin falta, ¿no es así? Tu papel en esta guerra del Santo Grial no puede terminar tan pronto. Yo, me convertiré en el sol, los mataré a todos. ¿Pero puedes hacerlo solo? El temblor se detuvo. Ryder lo miraba tan intensamente a los ojos que Alexander sintió que una punzada de su locura también se filtraba en él. Necesitas ayuda. Te la daré. Toda la ayuda que puedas necesitar para que llegue el sol. Para que eso suceda, de una manera poco habitual en él, Alexander mostró una sonrisa. Una sonrisa audaz, amplia y rebosante de confianza. ¿Quieres convertirte en mi sirviente? Jeje, ja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 . En el interior de Ryder solo quedaba la locura. No quedaban rastros de un ser humano. Pero todo su tormento y su ira habían desaparecido, reemplazados por una hilaridad implacable. Su cuerpo y su rostro se retorcieron de risa, antes de que de repente abriera los brazos y mirara hacia el cielo, donde la luna se elevaba cada vez más, inundándolo con más locura. Alegraos. Alegraos. Alegraos.